Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a discutir el tema, que ya que entramos en la época navideña, de tradiciones navideñas, cultura y el texto bíblico. Tradiciones navideñas, cultura y el texto bíblico. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Tradiciones navideñas, cultura y el texto bíblico. En esta hermosa noche del Señor me acompaña el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Y un servidor. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Buscamos Génesis, capítulo 1, versículos del 27 al 28. Génesis, capítulo 1, versículos del 27 al 28. Dice así la Escritura: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. En esta noche queremos hablar un poco de las tradiciones navideñas, principalmente las tradiciones navideñas puertorriqueñas y la cultura a la luz de la Escritura. Los textos bíblicos que hemos leído, para algunos pensarán que tiene que ver esto con las tradiciones navideñas, pero es importante que veamos en esos textos lo que se conoce como el mandato cultural. Dios entregó un mandato cultural a la primera pareja, y la palabra cultura viene del término cultivar, ¿verdad? Dios le manda a cultivar la tierra, a sojuzgar la tierra, a trabajar la tierra. Y de ahí surge el concepto de cultura. Por lo tanto, el origen de la cultura en sus diferentes manifestaciones lo tenemos inicialmente en el mandato cultural que vemos en Génesis 1 del 27 al 28. Es parte integral del mandato de Dios que los hombres se desarrollen y cultiven esta tierra, cultiven lo que existe, lo creado, lo trabajen, cultiven los dones que Dios le ha dado, para que poco a poco se vaya cristalizando, dependiendo en cada pueblo, una cultura. Pero hay un problemita. Este mandato ocurre, escuche bien, antes que el pecado entrara. Por lo tanto, cuando el pecado entra en escena, el mandato cultural no es eliminado. Lo que Dios advierte es que ahora el trabajo cultural iba a ser dificultuoso, difícil, con el sudor de la frente. El trabajo iba a ser con escollos, con problemas, porque el pecado trastoca todos los aspectos. Es bueno señalar que cuando Dios destruye a la humanidad y se salvan Noé con su familia y salen del arca, Dios nuevamente le dice en el capítulo 9, verso 7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Esa palabra fructificad, lo que significa es lo que acaba de decir el pastor,
que es desarrollar Exacto. las Trabajar. capacidades Exacto. y la tierra y todo lo que tiene el mundo, ¿no? Así mismo es. Y de ahí va surgiendo lo que nosotros conocemos como cultura, ¿verdad? Ahora, las culturas de los diferentes pueblos van a responder a muchos factores, ¿verdad? Factores religiosos, factores políticos, factores ambientales, factores históricos, una multiplicidad de factores que van influenciando, ¿verdad?, en la formación, en el cambio, el fortalecimiento de las culturas de los diferentes pueblos, ¿verdad?, que nosotros conocemos. Pero dentro de esas culturas, por la entrada del pecado, nosotros como creyentes tenemos que identificar qué hay dentro de las mismas en la cual el creyente no debe estar envuelto, ¿verdad? Porque ya es un concepto cultural pecaminoso. Se da mucho en los aspectos religiosos. Se da también, cuando usted oye de cultura de negocios, eso también es algo cultural. Hay prácticas de negocio que son altamente pecaminosas. Ilícitas, ciertamente. Exacto, altamente pecaminosas. Lo vemos también en muchos tratos de los bancos, que el gobierno tuvo que intervenir, no solamente para salvar los bancos, también intervenir. Hace unos años atrás, usted se atrasaba en una tarjeta de crédito y le subían el interés así, en una forma estrepitosa y en una forma abusadora. Y el gobierno tuvo que intervenir porque es una práctica de negocio, una cultura de negocio pecaminosa, que utiliza la usura, ¿para qué? Para explotar al ser humano. Por lo tanto, hay aspectos de la cultura, no solo, porque regularmente cuando atacamos aspectos de la cultura nos vamos al área religiosa, ¿verdad? Pero tenemos que ver que hay cultura de negocios, hay cultura en muchas áreas, Sí, el mandamiento incluye e implica todas las áreas. Todas las áreas. Y todas las esferas, ¿no? Exacto, y en todas las esferas hay una forma de practicar la cultura. Ok, en Puerto Rico, las Navidades, lo que nosotros conocemos como Navidades, responden a una cultura principalmente que se da con la llegada de los españoles, ¿verdad? Al llegar los españoles a Puerto Rico, invadir el país, lo que se conocía en aquel tiempo como boriqué, pues imponen la religión cristiana católica y se va creando otro concepto cultural que responde básicamente a las ideas que tenía el catolicismo sobre el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y el calendario litúrgico que ellos consideran que es santo, y eso es otro tipo de discusión, que va creando unas épocas en las cuales pues se repasa la vida de Cristo, en eso no hay ningún problema, pero la Navidad en sí va a responder a las diferentes etnias que hay dentro de esa cultura y van enriqueciendo, ¿verdad? Hasta formar lo que nosotros conocemos hoy como la época navideña puertorriqueña. O sea, que los puertorriqueños también hacen también como una transformación de esa otra intervención cultural, ¿no? Claro, y eso es muy, muy importante. Por lo tanto, la práctica cultural, escúcheme bien, la práctica cultural de una época navideña responde a unas realidades históricas, a unas realidades religiosas, a unas realidades sociales, y que posteriormente son trastocadas nuevamente con la llegada de la invasión norteamericana. Con la invasión norteamericana, pues llegan unas prácticas diferentes sobre la época navideña, un énfasis en unas áreas, y se introducen otras prácticas culturales de esa propia nación. De esa propia nación que nosotros consideramos que son invasivas a la realidad del concepto navideño cristiano, ¿verdad? Porque ¿qué tiene que ver Santa Claus con Cristo? Usted sabrá, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? No tiene ninguna relación
con Cristo y solamente es una desviación de lo que verdaderamente debe significar las prácticas navideñas. Ahora, lo que queremos enfatizar en esta noche, ¿verdad?, los hermanos que nos escuchan, es que las tradiciones navideñas en Puerto Rico, como hemos dicho, son parte de la cultura puertorriqueña que responden a los diferentes factores que hemos mencionado y que por lo tanto, escuche bien, están acordes al mandato cultural que establece la Escritura. Aunque hayan prácticas... Claro, no, pero la base, sí, ¿verdad? La base, responde al mandato cultural. Ahora, como ese mandato cultural fue afectado por el pecado, nosotros tenemos que identificar en esa cultura, en esa práctica cultural... Que sí y que no. Exacto, que responde al texto bíblico, a la realidad como creyente, y que no responde. Sin caer en la trampa que yo he oído por ahí, lo que nosotros conocemos, tirar el niño con todo y el agua, ¿verdad? De eliminar todas las fiestas navideñas, porque entramos en el juego, en ese jueguito que pueden creer algunos y que yo no caigo, que todo eso es pagano. Y vamos a discutir un poquito de eso del paganismo y del origen pagano del 25 de diciembre, un poquito nada más, porque queremos enfatizar básicamente el mandato cultural, el texto bíblico y las tradiciones navideñas. Ahora, ¿qué nosotros vemos en las tradiciones navideñas? Bueno, número uno, tenemos que enfatizar que dentro de la tradición católica romana que marca Puerto Rico, las tradiciones navideñas respondían a una fiesta religiosa, donde se hablaba del nacimiento del niño Jesús, de la intervención de Dios en la historia, y que ese concepto central religioso iba inundando el país, en el cual con la cultura, lo que nosotros conocemos con las prácticas culturales musicales, con las prácticas culturales culinarias, con las prácticas culturales de toda índole, ¿verdad? En relación a eso, se iba creando un ambiente navideño, o sea, y la música, las décimas y todas esas prácticas giraban al nacimiento de Cristo. Las artes culinarias, los dulces, ¿verdad?, que practicaba la gente, era por la Navidad. Van surgiendo también lo que nosotros conocemos con la fiesta de Reyes, ¿verdad?, y las tradiciones de las fiestas de Reyes, y todas esas cositas responden a esa cultura. Pero en todo el ambiente era parte, surgen lo que nosotros conocemos como las trullas, las parrandas, y la gente se visitaba. Era una carga religiosa que al mismo tiempo tenía visos de actos idolátricos, ¿verdad? Porque algunas veces se enfatizaba mucho en la virginidad perpetua de María, que es un error doctrinal. Y la adoración del niñito Jesús. Y en cierta medida, ¿verdad?, también la práctica de la promesa de Reyes, que en cierta medida envolvía aspectos idolátricos. Pero al mismo tiempo se enfatizaba que esta era una cultura cristiana y que se enseñaba y se enfatizaba en el pueblo, valga la redundancia nuevamente, que se recordara a Jesús y la intervención de Dios en la historia. Ahora, cuando llegan los norteamericanos, vienen varias tradiciones con los norteamericanos. Habían iglesias protestantes que no creían en la Navidad. Y consideraban, muy pocas, pero consideraban que era una práctica pagana. Y antibíblica. Y antibíblica, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque, número uno, y esto es un principio básico de misiones. Todo misionero que llega a un país tiene que conocer muy bien su cultura y saber qué áreas se respetan y qué áreas, si uno quiere llevar unos cambios, ¿verdad?, se llevan en una forma ordenada, ordenada, ¿verdad?, dentro
del concepto del mandato cultural, porque muchos misioneros venían y no venían claros con el mandato cultural y creían que su cultura, mire qué cosa, porque nadie está sin cultura, ¿oyó? Aquí no llegaba un misionero americano sin cultura, como si fuera neutral. No, venía con su cultura y consideraba que su cultura tenía que imponerse sobre la cultura puertorriqueña. Y ahí tenemos un problemita básico escritural, porque el mandato cultural que habla la Biblia es para todos los pueblos. Claro. Y no hay una cultura sobre otra cultura en ese sentido. Y es un gravísimo error de algunas iglesias protestantes de estirpar, en cierta medida, estirpar las prácticas navideñas sin considerar el mandato cultural. Si ellos vienen con esa cultura que también está emparentada con su propia religión y visión y cosmovisión del mundo, y entonces con la idea de que ellos son la última Coca-Cola en el mundo y que ellos tienen la verdad, claro. Y entonces que las prácticas a donde ellos vienen a invadir no son las correctas y la de ellos es la correcta y la imponen, ¿no? Claro, y se llevó a cabo en algunas iglesias protestantes, pues como dije anteriormente, una cirugía mayor, si se puede llamar así, ¿verdad? Contra prácticamente las prácticas navideñas puertorriqueñas. Pero en general el protestantismo a la larga tuvo que absorber, porque hay algo, hermano, que nosotros tenemos que tener claro. La cultura, como Dios la mandó, es algo muy poderoso, yo hermano, algo muy poderoso y no se estirpa tan fácilmente. Son costumbres arraigadas por generaciones. Usted tiene que ver que aquí en Puerto Rico, cuando los Estados Unidos entraron, ellos no entendían lo que era la fiesta de Reyes, ¿verdad? Y consideraban que no valía nada. Y en el departamento que aquel tiempo se llamaba el Departamento de Instrucción Pública, se prohibió la fiesta de Reyes. Y el día de 6 de enero era un día normal de clase. Y usted sabe lo que hicieron los padres de los niños. No hicieron ni protesta, ni llevaron pancartas, ni tumbaron verjas, ni secuestraron al secretario de Educación, nada de eso. No mandaban a los niños a la escuela el 6 de enero. Y todas las escuelas en Puerto Rico estaban vacías, posiblemente habían 2 o 3 que se rendían ante, ¿verdad?, el miedo, pero la fuerza de la cultura era más poderosa que una carta circular del Departamento de Instrucción, era más poderosa. Y a la larga, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues tuvieron que rendirse ante la cultura. Porque usted no puede estar prohibiendo cosas porque usted le da la gana. Y mucho menos que tienen una fuerza cultural, como era el Día de Reyes en Puerto Rico, y que todavía, hasta el día de hoy, está presente. Y que muchas iglesias protestantes tuvieron que absorber y ver y entender que la cultura y las prácticas navideñas puertorriqueñas tenían que ser respetadas y que tenían que hacer otro tipo de trabajo quirúrgico. Y era saber qué prácticas, ¿verdad? Porque todos sabemos que muchas de esas trullas la gente terminaba borracho. Pues sabemos que esas prácticas eran parte de un creyente. Claro. ¿Verdad? Y otros terminaban en unas peleas terribles y sabemos que eso no era así. O sea, y sabemos que eso era, ¿verdad? O habían algunas prácticas idolátricas y que todavía existen, ¿verdad?, en la fiesta navideña, y nosotros, pero eso no significaba que tenemos que extirpar todas las prácticas navideñas, porque eso es parte del mandato cultural que responde a esas tradiciones, ¿verdad? Eso me recuerda que en un momento en Puerto Rico un gobernador eliminó varios días de fiesta que se celebraron, pero el 6 de enero no, eso está tan arraigado que no es posible. O sea, nosotros tenemos siempre que tener claro la fuerza del mandato cultural, ¿oyó, hermano? Y a qué tradiciones responde. O sea, ¿cuál es la fuente, la savia? Ahora, muchos estarán diciendo, ¿verdad? Debe de haber alguien rabioso en su casa y debe estar diciendo
Pero es que el Cristo no nació el 25 de diciembre. Hermano, pues claro que Cristo no nació el 25. Eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe eso. Que el Cristo no nació el 25. Puede haber algún loco por allá, por Utuado, que pensará otra cosa, ¿verdad? Pero la realidad histórica es esa. Ahora, mire qué interesante. ¿Por qué surge el 25 de diciembre? Oiga, cuando los cristianos van avanzando en el Imperio Romano, ¿verdad? En el Imperio Romano y posteriormente llegan al gobierno del Imperio Romano, se encuentran con un problemita y es la fuerza del paganismo. Volvemos, cultura, ¿me estoy oyendo? La fuerza cultural del paganismo en el Imperio Romano. Oiga, y eso no se elimina, vuelvo a repetir, con cartas circulares o por órdenes o yo. Aquí no se va a hacer, porque nadie le va a hacer caso. Y la gente tiene que estar claro en eso. Y el cristianismo no empezó a hacer cartas circulares en el sentido, escúcheme, en el sentido, porque sí hubieron decretos imperiales de emperadores, ¿verdad? Pero el cristianismo sabía, la iglesia sabía que se tenía que trascender. Aparte del apoyo político, tenía que haber otra cosa. Porque la práctica cultural y la fuerza cultural... Algo más inteligente, claro, algo no a la cañona. Exacto, algo más inteligente. ¿Y qué pasa? El 25 de diciembre, mire, sabemos, y todos sabemos, ¿verdad?, que había un culto al sol. Y estaba en gran auge. Y que, mire, el 25 de diciembre, por ser una fecha donde hay cambio del solsticio y todas esas cosas, ¿verdad? Pues se rendía culto al sol y había fiestas tremendas en relación a eso. Imagínense, ¿y cómo usted puede extirpar eso? Culto a Saturno, ¿verdad? Y no solamente en Roma, eso venía ya el 25 de diciembre, no solamente se daba paganamente en Roma, eso venía de tradiciones anteriores porque la fecha había cambios de época. Hasta en Egipto. Sí, nosotros estamos claros en eso, hermano, el cristianismo estaba claro en eso. ¿Cómo usted extirpa eso? Es la pregunta. Y no es quemando gente y tumbando ciudades. Y ahí va surgiendo la idea de entonces tomar el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo. En una forma brillantísima y pedagógica para derrotar la cultura pagana. Que ellos, los que están instituyendo esto, también sabían que Cristo no había nacido. Claro, no es que lo están metiendo a la cañona tampoco, ellos sabían eso. Pues mire, para lograr un cambio cultural, tienen que introducir una nueva práctica cultural. Y esa nueva práctica cultural tenía que ver con el nacimiento de Cristo. Y que la gente ya se fuera olvidando del sortilegio y del cambio y de las cosechas y de Saturno, ¿verdad? Y los dioses paganos, y pensara en Cristo. En Cristo. Aleluya. Y mire, lo lograron. Se logró. Porque usted se acuerda ahora de Saturno, porque yo lo acabo de decir. Si no, usted no sabe ni qué día antes se trae el 25 de diciembre, hermano. Entonces caemos en esa práctica de estar reviviendo cuentos paganos, historias paganas, y asustando a la gente. Atribuyéndole eso al paganismo y no al cristianismo. Exacto, y no viendo la labor de la iglesia de extirpar la cultura pagana que respondía al mandato cultural, pero ya salpicado por el pecado. Oiga, pasamos a la sección de la pregunta bíblica, pregunta religiosa. Y tengo aquí del hermano Nelson Hernández de Ponce, que recalque de nuevo, porque dice que hay una iglesia en Ponce que prohíbe la Navidad, ¿verdad?
y que prohíbe que los niños no le den tampoco regalos en Navidad y todo, pues hermano, ¿qué usted puede esperar? ¿Usted quiere oír mi opinión verdadera de eso? Eso es una barrabasada y una ignorancia histórica, cultural y bíblica. ¿Oyó? Y lo más grave es un pastor señoreándose de la congregación, diciendo lo que sí y lo que no. Y sin ninguna base para ello. Sí, porque si usted empieza a hablar, no, porque el 25 de diciembre es una fiesta pagana y empieza y se va hasta yo no sé quién, hasta ¿verdad? Egipto. Hasta Egipto y para allá. Mire, si es por eso, Egipto tenía otras fechas que eran paganas, ¿oyó? Muchas fechas, y muchas van a coincidir con actividades cristianas, fechas cristianas. El 31 de octubre nosotros celebramos el Día de la Reforma. Y posiblemente por ahí celebran la tontería esa de Halloween, ¿verdad? Y ahora vamos a prohibir el 31 de octubre porque aquellos celebran. Pide, por favor, vamos a madurar. Ya a este nivel tenemos que madurar. Y lamentablemente nosotros tenemos que entender que esto responde al mandato cultural relacional. Estoy hablando de la fiesta navideña puertorriqueña. Y quiero que usted sepa que los grupos que han intentado, escuche bien, prohibir la Navidad, a la larga siempre han fracasado. Eso me parece una iglesia nueva. Lo más seguro que está empezando. No sabría, ¿verdad? Pero todos los que han intentado prohibir la Navidad siempre han fracasado. ¿Y por qué? Porque ¿qué usted gana con prohibir? Yo oigo por ahí, ¿verdad? Argumentos como este. Es que la Navidad no es santa. Aquí alguien ha hablado que la Navidad es santa. Nosotros estamos claros que la Navidad no es santa en el sentido ese, ¿verdad? Ni como tampoco creemos en la Semana Santa. Uh-huh. Como si las otras semanas no fueran santas y esa es santa. Nosotros estamos claros, nosotros somos protestantes, hermanos. Pero nosotros aprovechamos la Semana Santa ¿para qué? Para predicar a Cristo. Para recordar el sacrificio de Cristo. Para que los impíos que en ese momento tienen una sensibilidad religiosa se expongan a la verdad. Cada domingo nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Aleluya. Pero en Semana Santa, ¿verdad? El domingo de resurrección, eso, que se llama el domingo de Pascua, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que cada domingo nosotros celebramos la razón del domingo es la resurrección de Cristo. Nosotros estamos claros en eso, hermano. Aquí nadie está diciendo que la Navidad es santa, que el 6 de enero es santo, nada de eso. Se está hablando de lo que es el mandato cultural, cómo el mandato cultural responde a todas esas realidades históricas, culturales, ¿verdad? Sociales, de toda índole, y cómo el mandato cultural, cuando fue salpicado por el pecado, el cristiano tiene que enfrentarse a él sin obviarlo, sin negarlo porque está ahí, claro, y trabajarlo. ¿O usted prefiere que las fiestas desaparezcan y que la gente no se acuerde de Cristo y que usted no le mencione a Cristo a nadie? Y entonces se instituyan fiestas paganas y se instituyan fiestas paganas de verdad. Que fue lo que la iglesia derrotó. Uh-huh. Pero que hay gente que... pues allá la gente. Allá el mundo. Claro. Allá el mundo. Nosotros le vamos a recordar y vamos a aprovechar el mandato cultural que permea esta época en Puerto Rico, y la vamos a recordar que Cristo es la Navidad. Que Cristo cambió el calendario, como dice Lourdes Toledo en su himno. Que el pueblo de Dios también crea su propia cultura. Esa celebración del 25, aunque posteriormente y cuando llegamos a Puerto Rico con la Iglesia Católica instituyéndolo, no tenía la misma intención que cuando se cambió con todo. Nosotros somos un pueblo de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, y tomando en cuenta el Cristo, así como Cristo marcó la historia, nosotros como cristianos tomamos y hacemos nuestra propia cultura y la enseñamos, la mostramos.
como educadores de Cristo, educamos a la sociedad. Así mismo es, así mismo es. Y entonces impactamos la cultura, y la cultura absorbe eso. Tengo una pregunta aquí bien interesante, hermana Alma Rodríguez de Guaynabo, un saludo, oración por su familia, oramos por ella posteriormente, ¿verdad? Básicamente, ¿cómo se impuso esa fiesta? Mire, la fiesta de Navidad, cuando el cristianismo a través de Constantino se convierte en la religión oficial del Estado, del imperio en este caso, ¿verdad? Muchas de las fiestas paganas la iglesia trató de cambiarlas, y la única forma de cambiarlas no era solamente prohibirlas, era también instituir en esas fechas recuerdos o algo que tenía que ver con el cristianismo. Y eso fue lo que ocurrió. Y ustedes, por ejemplo, y yo quiero leerle algo aquí bien interesante de un sermón de San Jerónimo que él llevó a cabo básicamente para el 25 de diciembre, San Jerónimo, para mitad del siglo IV de nuestra era, ¿verdad? Después de Cristo. Mire lo que dice San Jerónimo en su sermón. Hasta aquel día, hablando del 25 de diciembre, mire cómo dice, hasta aquel día, 25 de diciembre, crecen las tinieblas y desde aquel día disminuye el error y viene la verdad. Hoy nace nuestro sol de justicia. Aleluya. Mire qué interesante. San Jerónimo sabe que era una fecha pagana, o una fiesta pagana que será el 25 de diciembre. Y que se le rendía culto al sol. Claro. Y él decía que el sol era el sol de justicia. Claro, y él dijo, mire, hasta el 25 de diciembre pasado, cuando estaba el paganismo, ¿sí? Era tiniebla, pero cuando llegó el cristianismo, empezó a aparecer, dice él, disminuye el error y viene la verdad. Porque ellos logran que sustituir, ¿qué cosa? La fiesta pagana, para que la gente recuerde el nacimiento de Cristo. Es una forma magistral de la labor de la iglesia en forma pedagógica. Y poco a poco, mire, se fue extirpando el paganismo. De énfasis. Que posiblemente otros siguieron celebrando las fiestas paganas. Celebrando las fiestas paganas, pero allá ellos. Siempre van a haber impíos, yo hermano. Nosotros tenemos que entender que siempre van a haber impíos. Va gente que va a rechazar las celebraciones cristianas. Mire el intento, las escuelas, con la excusita esa de separación de iglesia y Estado. Mire el intento que tiene, ¿verdad? En relación a la fiesta de Navidad sin Cristo. Uh-huh. Va a haber gente haciendo ridiculeces como esa también. Y nosotros vamos a seguir enfatizándole que Cristo es la Navidad. Y van a tener que oírlo, mejor dicho, y van a tener que, ¿verdad?, tragárselo. Como decía mi mamá, por boca, ojo y nariz. Y va a tener que ser así. Pero si usted es amilana y viene con el discursito ese del paganismo, que nadie se acuerda, ¿verdad?, de los dioses, nadie se acuerda de eso, y son los propios cristianos uniéndose a esa claro, fuerza, que quieren revivir esas cosas. Mire, pero que poca inteligencia. Es la ignorancia. Sí, es una forma totalmente demagógica. Porque que la Biblia no lo dice. Aparte, escúcheme bien. Escuche bien lo que le voy a decir ahora. Nosotros tenemos que respetar la labor de la iglesia en el pasado. Y reconocerla. Claro. Creyentes que se esforzaron porque la iglesia siguiera su trabajo. Y allá en el siglo IV ya tenían, mire, ahora que nosotros vamos a hacer con esto, ¿vamos a matar a todos los paganos? No, vamos a educarlos, vamos a cambiar esta fiesta, vamos a sacarlas del calendario, vamos a recordar que Cristo es la Navidad, vamos a recordarle todas estas cosas. Y de una forma tremenda la iglesia trabajó pedagógicamente para que los paganos fueran entendiendo, ahora es Cristo, ya no es Saturno. No existe Saturno, Cristo fue el que irrumpió en la historia. Ahora que algunos, en su ignorancia, quieren
derribar todo eso, no sé para qué. Yo quiero saber que ellos van a sustituir. ¿Con qué van a sustituir? Sí, porque imagínense, qué fácil es derrotar todas las cosas. Porque mire, romper es fácil. Construir es lo difícil. Destruir es fácil, construir es lo difícil. Ahora, le voy a decir lo siguiente y le va a sorprender un poquito. Si usted no quiere celebrar Navidad, pues tampoco está obligado a celebrarla. Claro. Esto tampoco es obligado. Nadie le está obligando a usted que celebre Navidad. Usted puede quedarse en su casa, allí, aburrido, ¿verdad? Y en su casa y no celebra Navidad. Y él tampoco, ni nadie puede obligar a que no la celebre. Exacto. Tampoco. Pero tampoco usted puede intimidar a nadie, porque por lo menos usted se encuentra con una persona como yo, que le va a decir todas estas cosas. Yo quiero saber qué usted me va a decir. Por lo menos le voy a decir lo que dije en el programa sobre Halloween. Se lo voy a repetir ahora. Si le vienen con el discurso ese que esto es pagano y que una fecha pagana y todo eso, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas prácticas paganas. Si alguien estornuda y usted dice salud, eso es paganismo. Si usted despide el año con mucho ruido, pero no será Navidad, pero despide el año con mucho ruido, eso es paganismo. Se hacía mucho ruido para espantar a los espíritus y se decía salud, ¿verdad? Porque creían que el alma salía y que podía ocupar un demonio o un espíritu tu vida, o que tu alma se salía cuando estornudaba, por eso se decía salud, y otras razones habían. O yo, ¿me está escuchando? Que si es por eso, chocar las copas, cuando usted brinda, ¿verdad? Lo que sea, vamos, brindemos y chocar las copas, también era una práctica pagana. Si es por paganismo, usted va a tener que quedar en su casa, ¿oyó? Así que, hermano, queremos siempre ilustrar al pueblo y te damos gracias por escucharnos. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se quede en el aire y nos quieres ayudar, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. Muchísimas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques 1370, La Isla Nena. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. En esta hora en nuestro país, yo te pido y le pido al Señor que bendiga tu hogar, bendiga tu vida, bendiga tu familia y que la paz de Cristo esté siempre sobre tu hogar. Dios te bendiga.